Tres Corazones 1940. Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, un pequeño municipio en el estado de Minas Gerais, Brasil. Era hijo de João Ramos, de un nacimiento conocido como Dondinho, y de Celeste Arantes. Su padre había sido futbolista en clubes modestos, un delantero prometedor cuya carrera se truncó por una lesión en la rodilla. Dondinho soñaba con lo que pudo haber sido, y depositó en su hijo la ilusión de continuar aquello que él no pudo culminar. Su madre, Celeste, fue la columna firme de la familia, cariñosa, protectora, trabajadora incansible. La vida en Tres Corazones no era fácil. La familia vivía en condiciones humildes, a menudo sin dinero suficiente para lo básico. Edson, como cualquier niño de su edad, jugaba en las calles de tierra, persiguiendo pelotas improvisadas hechas de trapos atados o medias rellenas con papel aná. Los pocos años, la familia se mudó a Bauru, en el estado de São Paulo, en busca de mejores oportunidades. Fue allí donde Edson, apodado cariñosamente Dico, empezó a mostrar un talento especial con el balón en la escuela. Era un niño tímido, aplicado, pero distraído. Su pasión no estaba en los libros, sino en el campo. Los maestros notaban que cada vez que había un recreo, Dico corría con sus amigos a improvisar partidos. No importaba que no hubiera pelota, cualquier objeto redondo servía para jugar a un detalle. Curioso, en el apodo Pelé surgió en esta etapa de su vida. De niño, Edson admiraba a un portero local llamado Vilé. Cuando intentaba pronunciar su nombre, lo decía mal en Pelé. Sus amigos comenzaron a burlarse de él, repitiéndolo, hasta que el sobrenombre quedó. Lo que empezó como una broma, terminó convirtiéndose en el nombre más famoso de la historia del fútbol. El descubrimiento del talento. En Bauru, Pelé comenzó a jugar en equipos juveniles locales. Formó parte de un grupo conocido como Os Vaquinos, un club improvisado de niños que jugaban descalzos en potreros y canchas de tierra. Su habilidad para driblar, su velocidad y su instinto goleador eran tan evidentes que incluso adultos quedaban impresionados al verlo en su padre. Dondinho fue su primer entrenador. Le enseñó no solo a patear un balón, sino también a entender el juego, a cómo moverse, cómo anticiparse, cómo respetar al rival. De él heredó la disciplina y el amor por el fútbol. A los 11 años, Pelé comenzó a destacar en torneos juveniles. Su capacidad para marcar goles era extraordinaria. No se trataba solo de velocidad, sino de inteligencia. Sabía en qué lugar debía estar antes de que llegara la pelota. Era como si tuviera un radar natural para el gol. En una de esas competiciones fue descubierto por Valdemar de Brito, exjugador profesional y entrenador de juveniles. De Brito quedó maravillado con el talento de aquel niño flaco y le dijo a la familia: este muchacho será el mejor jugador del mundo. Convenció a Dondinho de llevarlo a una prueba en el Santos Football Club. La familia tenía dudas. Era un cambio enorme de la pobreza de Bauru a la posibilidad de entrar en un club profesional. Pero Celeste, aunque temerosa, confió en el destino. Si es lo que Dios quiere, así será, dijo. Hambre, disciplina y Santos FC. A los 15 años, Pelé llegó a Santos para una prueba. Al principio, los entrenadores lo miraron con recelo, un adolescente flaco, de aspecto frágil, que parecía demasiado joven para competir con los mayores. Pero bastaron unos minutos de entrenamiento para que todos comprendieran que estaban frente a un fenómeno. Su control del balón era impecable, su dribbling hipnótico y, sobre todo, su hambre de gol era insaciable. Valdemar de Brito no se había equivocado. Pelé era diferente. En 1956 firmó contrato con Santos FC. Apenas un año después, debutó en el primer equipo. Tenía 16 años cuando marcó su primer gol profesional contra el Corinthians de Santo André. En la prensa comenzó a hablar de él como una joya en bruto. Un diamante que solo necesitaba ser pulido. En Pelé no tardó en convertirse en titular indiscutible. En 1957, con solo 17 años, fue convocado a la selección brasileña. Ese mismo año marcó en su debut con la Canarina. El país había encontrado a su nuevo ídolo. A pesar del éxito temprano, Pelé nunca olvidó sus raíces. Seguía ayudando a su familia, enviando dinero a Bauru y recordando de dónde venía. En entrevistas, repetía que su motivación no era solo ganar títulos, sino honrar a su padre y darle a su madre una vida mejor. En ese sentido de propósito, lo diferenció de muchos otros. Pelé no jugaba para la gloria personal. Jugaba por amor, por compromiso, por gratitud. La explosión precoz en Santos en 1957, Pelé ya no era solo una promesa, era una realidad. Con apenas 16 años, marcaba goles con una naturalidad que asombraba a todos. Los defensores rivales no sabían cómo detenerlo. Era rápido, habilidoso y, sobre todo, imprevisible. Su repertorio parecía infinito. Podía anotar con la derecha, con la izquierda,
de cabeza, de tiro libre o de jugada individual, los periódicos comenzaron a llenar sus páginas con crónicas sobre el muchacho prodigio de Santos. El estadio Vila Belmiro se convertía en un santuario cada vez que jugaba. La gente acudía en masa, convencida de que vería algo único en su primer gran año con el Santos. Coincidió con su debut en la selección brasileña. El 7 de julio de 1957, en un amistoso contra Argentina en el Maracaná, Pelé marcó su primer gol con la canarina. Tenía apenas 16 años y ya hacía historia a los hinchas. Aún dolidos por la derrota en el Mundial de 1950, vieron en aquel adolescente una nueva esperanza. Alguien que podía devolverle a Brasil el orgullo perdido. El llamado de la selección, el talento de Pelé, no podía ser ignorado. En 1958, el entrenador Vicente Feola lo incluyó en la lista de convocados para el Mundial de Suecia. Muchos dudaban, ¿cómo podía un chico de 17 años cargar con la responsabilidad de representar a un país? Al principio, incluso Pelé estaba nervioso. En los entrenamientos se lesionó la rodilla y estuvo a punto de quedar fuera, pero se recuperó a tiempo y viajó con la delegación. Su madre, Celeste, lo despidió con lágrimas en los ojos y una bendición a que Dios te proteja. Hijo, recuerda siempre quién eres en Brasil. Llegaba al Mundial con hambre de revancha. Tras la tragedia del Maracanazo, en 1950, y la frustración de 1954, el pueblo exigía una victoria. Nadie imaginaba que aquel joven tímido se convertiría en el protagonista de la gesta. Suecia 1958, el despertar de un rey. Pelé no jugó los primeros partidos del Mundial por precaución médica. Brasil inició su campaña con un triunfo sobre Austria y un empate con Inglaterra. La presión era enorme. En el tercer partido, contra la Unión Soviética, el técnico decidió alinear al joven prodigio junto con Garrincha. Lo que ocurrió fue mágico. Garrincha desbordó a los defensores con su regate endiablado, y Pelé mostró una madurez asombrosa. Brasil ganó 2-0, y el equipo encontró su identidad en cuartos de final. Contra Gales, Pelé marcó su primer gol en un mundial. Fue una jugada rápida. Controló de espaldas, giró con elegancia y definió con precisión. Tenía 17 años y ya cargaba a un país entero sobre sus hombros. En semifinales, frente a Francia, Pelé se consagró. Marcó un hat-trick en la victoria 5-2. El mundo quedó impactado. Los periódicos europeos lo describieron como un fenómeno de la naturaleza en la final contra Suecia. El país anfitrión fue la coronación. En el estadio de Öresund, ante más de 50.0 personas, Pelé brilló con luz propia. Marcó 2 goles memorables, el primero con una jugada de voleibol tras un sombrero al defensor, y el segundo con un cabezazo preciso. Brasil ganó 5-0 y se proclamó campeón del mundo por primera vez en Pelé. Con apenas 17 años, lloró desconsoladamente en el hombro de Gilmer, el portero brasileño. No podía creer lo que había logrado. Recordaría años después. El mundo entero lo aclamaba como el nuevo rey del fútbol, la década de oro con Santos, tras el Mundial de 1958. La vida de Pelé cambió para siempre. Pasó de ser un adolescente prometedor a convertirse en una superestrella mundial. Sin embargo, nunca perdió la humildad. Volvió a Santos y siguió jugando con la misma pasión de siempre. Durante la década de 1960, el Santos dominó el fútbol sudamericano y mundial. Con Pelé como figura, el equipo ganó múltiples títulos, incluyendo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. En 1962 y 1963, derrotaron al Benfica y al Milan, proclamándose campeones del mundo a nivel de clubes. Pelé no solo marcaba goles, inventaba jugadas, regalaba espectáculo. La gente acudía a los estadios no solo para ver ganar a Santos, sino para disfrutar del arte de su número 10. En cada partido era un show. Las giras internacionales del club llevaron a Pelé a todos los rincones del planeta. Santos jugaba en Europa, África, Asia y América, y en cada lugar el público se rendía ante el AN, en Nigeria. Como ya vimos en el prólogo, llegó incluso a detener una guerra. El rey de las copas en 1962, Brasil viajó a Chile para defender su título mundial. Pelé llegó como la gran figura. En el primer partido marcó un golazo, pero una lesión lo dejó fuera del resto del torneo. Fue un golpe duro, pero la selección, liderada por Garrincha, logró consagrarse campeona nuevamente en 1966 en Inglaterra. Pelé sufrió una de las experiencias más dolorosas de su carrera. Fue brutalmente golpeado por los rivales y quedó lesionado, lo que precipitó la eliminación de Brasil en fase de grupos. Frustrado, declaró que no volvería a jugar un mundial. Pero el destino tenía otros planes. En 1970, Pelé regresó para liderar a una de las selecciones más recordadas de la historia, el Brasil de México 70, con jugadores como Jairzinho, Tost o Rivelino y Carlos Alberto.
maravilló al mundo. Pelé marcó 4 goles en el torneo, incluyendo uno en la final contra Italia. Brasil ganó 4 y levantó su tercera Copa del Mundo. Pelé se convirtió en el único futbolista en ganar 3 mundiales. El Estadio Azteca explotó en júbilo y el planeta entero se rindió a sus pies. El niño que había jugado descalzo en Borrú se transformó en el rey indiscutible del fútbol mundial. La década dorada con el Santos, 1960 a 1965. El Santos de la década de 1960 se convirtió en una máquina imparable. Con Pelé como líder, el club ganó 6 títulos del Brasileirao, 2 Copas Libertadores, 1962 y 1963, y 2 Copas Intercontinentales contra los campeones europeos. En esas finales, Pelé brilló con una intensidad deslumbrante. Anotó goles decisivos frente al Benfica en Lisboa y contra el poderoso Milan en Maracaná. Los periodistas europeos, acostumbrados a elogiar a sus estrellas, reconocieron la supremacía del joven brasileño. Es el jugador más completo que hemos visto, escribía El Equipe. Su mezcla de velocidad, potencia, técnica y visión de juego parecía no tener comparación. El Santos realizaba giras por todo el mundo. En África, Asia y Medio Oriente, multitudes acudían a verlo. En cada país, Pelé era recibido como un jefe de Estado. No era solo un futbolista, era un embajador cultural de Brasil durante esos años. Pelé alcanzó cifras astronómicas en temporadas con más de 70 goles, récords que parecían imposibles, pero detrás de la gloria había un hombre disciplinado. Entrenaba como pocos, cuidaba su cuerpo y analizaba cada partido. Para él, el talento era un regalo, pero la dedicación era lo que lo mantenía en la cima. Brasil campeón de nuevo 1962. El Mundial de Chile en 1962 llegó con Brasil como campeón defensor. Pelé era la gran figura del equipo. En el debut contra México marcó un golazo tras dejar atrás a varios defensores. Sin embargo, en el segundo partido sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera del torneo. Muchos temieron que Brasil se derrumbara sin él, pero emergió la figura de Garrincha, el genio de piernas torcidas, quien condujo al equipo hasta el título. Brasil repitió la hazaña y conquistó su segundo mundial consecutivo. Pelé celebró desde afuera, pero entendió una lección: ningún hombre, y por más talentoso que fuera, podía cargar solo con un país. El fútbol era un deporte colectivo, y la gloria se compartía. Caídas y cicatrices. 1966. El Mundial de Inglaterra en 1966 fue una pesadilla. Brasil llegó como favorito, con Pelé ya consolidado como el mejor jugador del planeta. Sin embargo, el torneo se convirtió en una exhibición de violencia contra él. En el primer partido, marcó un golazo de tiro libre contra Bulgaria, pero recibió patadas brutales durante todo el encuentro. En el segundo partido contra Hungría, volvió lesionado y apenas pudo moverse. Contra Portugal fue golpeado sin piedad. Los árbitros no protegieron a los jugadores y Brasil fue eliminado. En la fase de grupos, Pelé salió llorando del campo, cojeando, con moretones en todo el cuerpo. No jugaré más un mundial, declaró frustrado. La imagen del rey humillado recorrió el planeta. Esa experiencia lo marcó profundamente. Comprendió que su cuerpo no era invencible, que su carrera podía terminar en cualquier momento, pero también lo fortaleció. Juró volver más fuerte, más preparado y con una determinación renovada. El regreso del rey 1969 a 1970, tras la decepción de 1966, Pelé se concentró en el Santos y en reconstruir su confianza. En 1969 alcanzó un hito histórico. Anotó su gol número 1.0 como profesional. En Maracaná, de penal contra Vasco da Gama, el estadio explotó en júbilo. Ese gol fue más que un número, fue un símbolo de resistencia, de constancia y de genialidad inigualable cuando se acercaba el Mundial de 1970. En México, Brasil atravesaba una etapa complicada. El país vivía bajo dictadura militar, y la selección era vista como un instrumento de propaganda. Pelé dudaba si debía participar, pero finalmente decidió aceptar el desafío. Tenía 29 años y una última oportunidad de brillar en el escenario más grande. México 1970, la selección más bella. El Mundial de México es recordado como el torneo donde nació o Jogo Bonito. Brasil formó un equipo de ensueño: Jairzinho, Tostão, Rivelino, Clodoaldo y Carlos Alberto. Todos liderados por Pelé desde el primer partido. El equipo maravilló al mundo. Pelé marcó un gol contra Checoslovaquia y en el segundo partido frente a Inglaterra protagonizó una de las jugadas más recordadas, un cabezazo perfecto detenido milagrosamente por Gordon Banks, en lo que aún se considera la tajada del siglo en semifinales contra Uruguay. Pelé intentó una amague sin tocar el balón, dejando al portero en el suelo. El tiro salió desviado, pero la jugada se volvió legendaria. Mostró que su creatividad no tenía límites. En la final contra Italia, en el Estadio Azteca repleto con más de 100.0 personas,
Pelé abrió el marcador con un cabezazo imponente. Participó también en el cuarto gol, dando un pase magistral a Carlos Alberto, que definió con un disparo inolvidable. Brasil ganó 4 y conquistó su tercer mundial. Pelé, llorando de emoción, fue levantado en hombros por sus compañeros. Se convirtió en el único jugador en ganar 3 Copas del Mundo. El mundo entero lo reconoció como el rey indiscutible del fútbol. El legado inmediato, después de México 70, Pelé ya no era solo un futbolista, era un ícono global. Su imagen aparecía en periódicos, revistas y anuncios en todos los continentes. Se convirtió en embajador del deporte, viajando por el mundo para promover la paz y el entendimiento entre los pueblos en Brasil. Su figura era utilizada por el régimen militar para mostrar al país como una potencia, pero más allá de la política, para pueblo Pelé representaba orgullo, alegría y esperanza. En 1971 jugó su último partido con la selección brasileña. Con la camiseta amarilla dejó un legado imborrable a 92 partidos, 77 goles y 3 mundiales conquistados aunque aún seguiría jugando con Santos y más tarde con el New York Cosmos. Su lugar en la historia ya estaba asegurado. Había pasado de niño pobre en Bauru a rey eterno del fútbol mundial, más grande que el campo. Tras el Mundial de 1970, Pelé se convirtió en un fenómeno planetario. Santos continuó realizando giras internacionales, y en cada país donde jugaba, multitudes lo recibían como si fuera un jefe de Estado. Era invitado por presidentes y reyes, aclamado por niños y ancianos, admirado por rivales y compañeros. Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en Nigeria. En 1969, en plena guerra civil, el Santos viajó a Lagos para disputar un amistoso. Los bandos enfrentados declararon una tregua de 48 horas para ver jugar a Pelé. En el balón y el talento del brasileño lograron lo que la diplomacia no había conseguido. Detener las armas a Pelé ya no era solo un futbolista, era un símbolo de unidad, un embajador de la paz y de la esperanza. Su sonrisa, su carisma y su sencillez lo hacían cercano a la gente común, mientras que su grandeza en la cancha lo elevaba a un pedestal intocable. La presión de la fama. La fama, sin embargo, también tenía un costo. Pelé vivía rodeado de cámaras, periodistas y fanáticos. Cada paso suyo era observado. Cada palabra era noticia. Las empresas lo buscaban para campañas publicitarias, y su figura aparecía en cientos de productos. Él sabía que debía cuidar su imagen, evitaba los escándalos, hablaba con cautela y mantenía una vida relativamente reservada. Pero la presión era constante. Nunca podía caminar tranquilo por una calle sin ser rodeado por multitudes. A pesar de ello, siempre se mostró accesible. Firmaba autógrafos, se fotografiaba con niños, atendía a los hinchas con una paciencia infinita. Entendía que no era dueño de su fama, pertenecía al pueblo que lo había elevado a la categoría de mito. El salto al cosmos en 1974. Tras casi 2 décadas con Santos, Pelé anunció su retiro. Tenía 34 años y creía que había llegado el momento de despedirse. Brasil lloró su partida, pero el destino aún le tenía preparada una nueva aventura. En 1975 firmó con el New York Cosmos, un equipo de la liga estadounidense. Su llegada revolucionó el fútbol en Estados Unidos, un país donde el soccer apenas era conocido. Los estadios se llenaron, las estrellas de Hollywood acudían a verlo, y millones de niños comenzaron a patear balones inspirados en él. Con el Cosmos ganó campeonatos y dejó una huella imborrable. Pero más allá de los títulos, su mayor logro fue sembrar la semilla del fútbol en una nación que años más tarde se convertiría en potencia. Parchi, despedida de Pelé, se disputó en 1977, en Nueva York, y entre Santos y Cosmos. Jugó un tiempo para cada equipo, y en el entretiempo tomó un micrófono y dijo al mundo: el amor es más importante que lo que hacemos en la vida. Amor, amor, amoran, con lágrimas en los ojos. Colgó las botas. Legado social y humano. Retirado de las canchas, Pelé se dedicó a ser embajador del deporte. Recorrió el mundo promoviendo la educación, la paz y la integración. No Brasil, apoyó proyectos sociales y se convirtió en ministro de deportes. En la década de 1990 defendió la idea de que el fútbol podía ser un instrumento de transformación. El balón puede cambiar vidas, repetía. Y lo decía con conocimiento de causa. Él mismo había salido de la pobreza gracias a ese objeto redondo. En fundaciones, escuelas y programas educativos llevaron su nombre. Para millones de niños, Pelé no era solo un jugador legendario, sino un ejemplo de superación y un modelo a seguir. El adiós del rey, el tiempo, implacable, también alcanzó a Pelé en sus últimos años. Enfrentó problemas de salud que lo alejaron de la vida pública. Aún así, cada aparición suya era recibida con ovaciones. El 29 de diciembre de 2022, a los 82 años, Pelé falleció en
o Paulo tras una dura batalla contra el cáncer. Brasil se vistió de luto. 3 días de duelo nacional fueron decretados. El estadio Vila Belmiro recibió su velatorio, y decenas de miles de personas desfilaron ante su féretro para despedirse. Líderes mundiales, jugadores de todas las épocas y fanáticos de todo el planeta expresaron su dolor. No era solo la muerte de un futbolista, era la partida de un símbolo universal. El adiós del rey, el tiempo, implacable, también alcanzó a Pelé en sus últimos años. Enfrentó problemas de salud que lo alejaron de la vida pública. Aún así, cada aparición suya era recibida con ovaciones. El 29 de diciembre de 2022, a los 82 años, Pelé falleció en o Paulo tras una dura batalla contra el cáncer. Brasil se vistió de luto. 3 días de duelo nacional fueron decretados. El estadio Vila Belmiro recibió su velatorio, y decenas de miles de personas desfilaron ante su féretro para despedirse. Líderes mundiales, jugadores de todas las épocas y fanáticos de todo el planeta expresaron su dolor. No era solo la muerte de un futbolista, era la partida de un símbolo universal, el niño que se convirtió en rey. Edson Arantes do Nascimento nació en un hogar humilde en Tiar, Cora. Jugó descalzo con pelotas de trapo, en calles de tierra, pero nunca dejó de soñar. Con disciplina, esfuerzo y fe transformó esos sueños en realidad. Se convirtió en Pelé, el rey del fútbol, el hombre que ganó 3 mundiales, que maravilló al planeta, que detuvo guerras, que inspiró generaciones, pero sobre todo, siguió siendo Dico, el niño que jugaba por amor al balón. Hoy, su nombre es sinónimo de grandeza, y aunque ya no esté físicamente, cada vez que un niño golpea una pelota en cualquier rincón del mundo, la llama de Pelé vuelve a encenderse, porque las leyendas no mueren, y Pelé, nacido rey, será eterno.